Muy buenos días, le damos la bienvenida a todos los oyentes al programa comunitario Día a Día en tu Casa, un espacio radial de la organización sin ánimo de lucro CASA, junto con la emisora 106.3 Tubacana. Un agradecimiento especial a esta emisora y sobre todo a Juan Diego Álvarez por confiar en CASA para producir este programa radial. También le queremos dar la bienvenida a todas las personas que se suscriben a nuestro canal en YouTube. Esta entrevista la estamos grabando para nuestra plataforma en YouTube. Si le gusta este video, si le gusta esta entrevista, no olvide suscribirse a este canal para recibir nuestros tutoriales, videos y entrevistas. Antes de continuar, vamos a hablar un poquito de lo que es CASA. Como ustedes saben, somos una organización sin ánimo de lucro, ya tenemos 25 años, ofrecemos todo el tema legal con paralegales y abogados en el aspecto de inmigración. Estamos hablando de ciudadanías, residencias, peticiones familiares, todo lo de inmigración. Al ser una organización sin ánimo de lucro, nuestras tarifas son mucho más económicas que un consultorio privado de abogados. En la parte de educación hacemos muchos talleres, seminarios, estamos siendo muy activos en la parte de educación a la comunidad inmigrante. Mi nombre, antes de comenzar, Carolina Friedman. Yo soy la persona encargada precisamente de la parte de eventos y comunicaciones de la organización CASA. En nuestro tema del día vamos a hablar de un aspecto muy importante para todos y es precisamente el de los impuestos y el servicio que ofrecen los centros VITA del IRS. ¿Qué significa VITA? Empecemos por decir. VITA significa ayuda voluntaria con la declaración de impuestos. CASA es precisamente uno de estos centros y lo hemos venido haciendo a lo largo de estos 15 años. Más de 15 años llevamos siendo un centro VITA. Para hablar de este tema contamos con la presencia de Ana Raposo. Buenos días, Ana, gracias por acompañarnos. Ella es Senior Tax Consultant del IRS y es nuestra coordinadora del programa VITA. Para darles una idea a nuestros oyentes, VITA entonces CASA es un centro VITA, ofrecemos servicio de declaración de impuestos totalmente gratuito para la comunidad inmigrante que gane hasta determinados ingresos, vamos a hablar precisamente de eso. Ofrecemos estos servicios todos los lunes y miércoles de 4:30 a 7:30 de la noche. Y también los sábados, en febrero tuvimos todos los sábados de 9 a 12. En marzo vamos a estar abiertos 2 sábados y en abril también 2 sábados de 9 a 12. Para que ustedes puedan conocer nuestros horarios y los días concretos en los que vamos a estar abiertos en abril y en marzo, por favor visiten nuestra página web www.casa-us.org. Los esperamos todos, entonces a todos en casa para ayudarle a hacer sus impuestos totalmente gratis. Entonces ya entramos en materia con nuestra invitada, Ana. Primero, Ana, hablemos qué son los centros VITA y quiénes pueden acudir a estos lugares. Carolina, primero que nada, y señor presente, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, hablarles a las personas que oyen esta emisora en un tema tan importante en esta época del año. Los centros VITA son centros de preparación de impuestos. Nos ponemos en coordinación con organizaciones como CASA y entonces estas organizaciones abren sus puertas a las personas necesitando este servicio y las personas que los preparan son voluntarios de la comunidad que se preparan durante el mes de enero yendo a clases de impuestos y se certifican, pasan unos exámenes teóricos y prácticos para poder sentarse delante de un contribuyente para prepararle los impuestos. Estas personas se tienen que certificar en teoría, en ética, se tienen que certificar en lo que es la hoja de entrevista que se le da al contribuyente cuando viene primero a casa para que pueda llenar todos los datos que es necesario para llenar una planilla con calidad. Aunque es gratis, es un servicio que se da y es muy estricto porque llevamos unas normas muy bien fuertes con los voluntarios porque queremos exactamente que la persona que se siente delante de usted a hacerle su planilla de impuestos esté bien preparada y usted se sienta cómoda que la planilla está correctamente preparada. Así que los centros VITA son organizaciones como CASA que abren sus puertas a brindarle este servicio a sus clientes y a las personas de la comunidad.
A través de voluntarios que han sido previamente entrenados directamente por el IRS, que han pasado unos exámenes, que definitivamente conocen del programa, es decir, que la comunidad debe estar tranquila cuando acuda a casa a hacer sus taxes o a un centro Vita. Van a ser voluntarios, sí, pero no cualquier voluntario, un voluntario previamente entrenado con todos los conocimientos que debe cumplir la persona. Y de todas maneras hay un site coordinator, hay un coordinador general que va a aprobar cada una de estas planillas, ¿correcto? Sí, las planillas las hacen los voluntarios y cuando se acaba de preparar esa planilla pasa a la coordinadora, que es una persona que tiene más experiencia, es una persona que va a hacer otro reviso de calidad y va a hacerle el cuestionario de nuevo a ese contribuyente para estar seguro que las cosas que aparecen en esa planilla están correctas. Exacto. Hacer de nuevo no es nada más que mirarla por arriba, no, es hacerle el cuestionario, volver a mirar los documentos, volver a revisar las preguntas que están en la hoja de entrevista, compararlo con la planilla y entonces llevarlo al otro nivel de calidad, de revisión. Y entonces si todo está bien, entonces se manda electrónicamente porque el Congreso nos requiere que cada año hagamos más planillas electrónicas. Entonces es muy importante que si están casados, el cónyuge vaya junto porque los dos tienen que firmar. Vamos a hablar de precisamente esos requerimientos en un momento. Pero, ¿cuáles son los ingresos máximos que son atendidos en estos centros Vita? El ingreso mayormente es de $54,000, 54, $55,000. Por no familia. quiere por familia. No quiere decir que si llega alguien en 57, 58 no se puede ayudar. Más que nada es el tipo de planilla. No se hace ningún ventas de casa ni ventas de acciones. El ingreso no es tanto como el tipo de planilla que se hace. Así que mayormente se pueden ayudar. En esta época del año, que es una época que estamos bien ocupados, sí nos gusta regirnos por esa cantidad, porque de esa manera podemos ayudar a todas las personas que están llegando ahí con ese tipo de ingreso. No quiere decir que más adelante, si a lo mejor el centro no está tan ocupado y hay una oportunidad, se le puede brindar la asistencia a esa persona si la persona ganó $58,000, $57,000. Ok, entonces básicamente son las personas que tienen W2. Sí, también puede ser la de 1099, pero estas son personas que trabajan por cuenta propia. Tienen que tener documentos para declarar sus gastos en la planilla. Los números no se sacan del aire ni por azar. Hay que llegar allí con sus documentos preparados y para no perder tiempo es bueno que hagan como un esquema y digan todos los gastos que tienen documentados por sus recibos. Por sus recibos. No le estamos haciendo una auditoría, pero lo estamos preparando para que usted sepa que lo que va en esa planilla tiene que tener una documentación y para poderla sustanciar si en caso que algún día, ni que Dios lo quiera, viene el IRS y le hace una auditoría. Que usted sepa que lo que está ahí está correctamente, cómo se llegó a esa cantidad. No hay nada mejor y para los contadores les gusta tener todo bien cuadrado y de dónde salen los números. Y no solo de dónde salen los números, pero con qué sustancia se puede decir, mire, yo declaré esto y este es mi recibo y así yo llegué a este número. Okay. Así que es necesario ir con todos sus documentos y mientras más organizado los tenga, más rápido es la asistencia y no tiene que regresar a lo mejor otro día. Entonces ya lo saben, queridos oyentes y las personas que nos sintonizan en el canal de YouTube, si usted tiene unos ingresos de su familia que no superan los 54,000, 56,000 al año, tiene su W2 y tiene un 1099 organizado con los soportes que sustenten todos sus gastos de su propio negocio, no hay por qué acudir a contadores particulares o un centro que nos va a cobrar dinero por hacer nuestros taxes. Vayan a los centros Vita, son centros autorizados por el IRS, certificados y gratis. La palabra que más nos encanta, gratis y de verdad, o sea, están soportados por el mismo IRS. Vamos a hacer una pauta comercial, después de esa pauta vamos a... Regresamos entonces nuevamente a Tu Bacana 106.3, el programa comunitario Día a Día en tu Casa, y este importante tema sobre impuestos y los centros Vita del IRS. Muchos inmigrantes que llevan poco tiempo en el país pueden estar un poco confundidos sobre este tema.
¿Por qué es importante que presentemos nuestros impuestos todos los años? ¿Qué le podemos decir a las personas que no tienen Social Security, pero sí trabajan en los Estados Unidos? ¿Quién tiene que presentar una declaración de impuestos, Alex? Bueno, todas aquellas personas que ganaron dinero aquí en los Estados Unidos, que le han retenido, si le han retenido o no, de todas maneras lo deben de declarar. Si le retienen y la tasa de impuesto, entonces cuando se hace la planilla es de menos, va a recibir un reembolso. De la única manera que lo van a recibir es si llena su planilla. Okay. Es importante porque esto es una obligación que tenemos fiscal anualmente y es importante porque tenemos que cumplir con nuestra obligación fiscal, que es de ayudar con los impuestos, de cumplir con los impuestos basado en el ingreso que hemos tenido, basado en cuántos dependientes tenemos, las exenciones, todo eso. Y las personas que trabajan por cuenta propia, como habíamos hablado antes, también tienen que llenar. Lo bueno, lo que sería bueno de esas personas que trabajan por cuenta propia, cuando llenan sus planillas se encuentran que, ay, mi madre, como debo dinero ahora. Aunque le has reducido el ingreso con los gastos, sí, así todo te queda un dinero que vas a deber. Uh-huh. Y si no lo pagas antes del 15 la fecha límite, vas a empezar con intereses y penalidades. Y se puede incrementar y crecer a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué es lo que se les requiere? Las personas que están por cuenta propia, es importante que paguen trimestral. Van abonando, o sea, una cantidad. Un plazo, sí. Exacto, a plazo. Son 4 veces al año. Hacen una cuenta, cogen su número de seguro social y lo van abonando con el IRS, cosa que cuando usted llene su planilla ya usted tiene un dinerito abonado para cubrir los impuestos. Si debe más, va a deber mucho menos que si no lo hubiera hecho. Y si pagó de más, entonces va a recibir un reembolso. Uh-huh. Pero es bueno que uno, si usted recibe una W2, eso es lo que su empleador le hace cada 2 semanas. Cada semana le va reteniendo. Por eso cuando usted recibe la W2 ya tiene esa cantidad. Es el mismo concepto, pero cuando uno es por cuenta propia lo tiene que hacer uno mismo. Y de esa manera se va evitando el tener que deber mucho o no poderlo pagar en totalidad, y entonces se va a crecer con las penalidades y los intereses. Pero un tema que me gusta mucho y es importante hablar, especialmente si van a ir a un centro Vita. ¿Qué documentos deben de traer? Okay. Lo primero y más importante es su tarjeta de seguro social. Uh-huh. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos la tarjeta de seguro social? ¿Por qué necesitamos ver la tarjeta física, no por el número? En esa tarjeta dice un nombre, específicamente como está escrito con Social Security. Tenemos que escribir el nombre igual que aparece en esa tarjeta. Okay. Con el número. Si la persona se casó el 31 de diciembre y la tarjeta de Social Security todavía tiene el nombre de soltero y no lo ha cambiado con el Social Security, hay que llenar la planilla con ese nombre como soltero aparece. Porque en cuanto esa planilla se mande, si se cambia el nombre y no lo tiene registrado como Social Security, ¿qué va a pasar? Se va a rechazar esa planilla y vamos a tener que arreglarla de todas maneras. Así que primero, para cambiar un nombre, tiene que ir con el Social Security. Así que esa tarjetita la tenemos que escribir tal igual el nombre como aparece. ¿Okay? Importante. Hace falta traer si están casados, el del matrimonio y todos los niños dependientes que van a ser declarados en esa planilla. ¿Y tienen que ir todas las personas que hacen parte de la declaración en físico, ellos mismos? No, los niños no tienen que ir, pero sí los cónyuges. Okay. Si las personas están casadas legalmente, los dos tienen que estar presentes porque los dos van a tener que firmar la planilla electrónica. Claro. ¿Ok? Otro documento que no podemos preparar planillas si no lo traen es una identificación con foto. Tenemos que ver que la identificación con foto, que podamos confirmar que esta persona es la persona que estamos preparando la planilla. Si tienen una planilla del año anterior, les recomendamos que la traiga porque es un punto de partida donde podemos comparar. A veces preparamos la planilla y nos dicen, ay, pero el año pasado yo recibí más. Y se van de allí pensando que le estamos dando menos o que el voluntario no está bien adiestrado para hacer una planilla de calidad. Todos los años las cosas cambian. Puede haber ganado más dinero, menos dinero, se le pudo haber retenido más o menos. A lo mejor ya tiene niños que ya no son dependientes. Muchas cosas pueden pasar
o tener a lo mejor otro trabajo por cuenta propia que no se les retuvo. El año pasado no era la misma situación. Si comparamos un año con el otro, ya la persona, es una educación, ya la persona sale de allí mejor preparada y sabiendo por qué pagó de más, o va a tener que pagar, o porque recibe un reembolso más grande. Así que lleven su planilla del año anterior. Si tienen niños que dan a cuidar en un daycare, necesitan llevar el formulario del daycare con el número de identificación del daycare y la cantidad que pagaron. Si tienen el Affordable Care Act, la formita que recibieron de Marketplace, importante llevarlo. Y entonces, como dije, los cónyuges deben estar presentes. Y es una parte de participar en su planilla. No es, me la hicieron y no sé. En los centros Vita le vamos a educar sobre de qué se trata su planilla, porque todos los números que estén en esa planilla son importantísimos. Y tenemos que saber de dónde salieron. Porque al final sí se la preparan en casa, pero el contribuyente es la persona responsable por esa planilla al final de toda la jornada. Así que es importante que el contribuyente sepa que está en esa planilla y que esté de acuerdo. Eso es otra, precisamente, las razones por las cuales la comunidad debe acudir a estos centros Vita. Porque hay muchos contadores, o ni siquiera son contadores, sino tramitadores, que de pronto pueden mentir en su declaración de impuestos, le están colocando unos gastos que usted no tiene, le infla una cantidad de valores. Ustedes pueden salir de pronto muy felices y convencidos porque tuvieron un reembolso más grande o no tuvieron que pagar. Exacto. Pero el IRS hace auditorías y el responsable de esa aplicación no va a ser el tramitador que la hizo, sino va a ser usted, el que tiene el Social Security y el que está manifestando esos gastos. Dios no quiera una auditoría después. La auditoría se pueden hacer hasta 3 años pasados. Sí. Y las multas pueden ser muy grandes y ahí sí que se presenta un dolor de cabeza mucho más grande. Entonces, en centros como Casa, estamos haciendo las cosas bien, como deben ser. Algo que se nos olvidó decir, Ana, si una persona es indocumentada en este país, ¿puede hacer taxes? ¿Cómo los hace? Bueno, pues pueden presentar y pedir un número de ITIN, que es por las siglas ITIN. Okay. Y en inglés se llama Individual Tax ID Number. Y entonces esa persona va a llenar su planilla con ese número y va a empezar a cumplir con la ley fiscal, que es muy importante hacerlo aunque no tenga número de seguro social. Okay. Una cosa que siempre piensan, y espero que no sea así, pero lo he oído, que el IRS comparte con otras organizaciones del gobierno, por ejemplo, de inmigración. Eso no lo hacemos nunca. Nosotros, la persona llega allí y presenta su número, hace su planilla, se transmite y se acabó. Nosotros ya después no hacemos ningún tipo de compartimiento de ninguna información. Pero el IRS lo que quiere es que las personas paguen su impuesto por el dinero que han ganado y cumplan con la ley fiscal anualmente y se acabó. Así que para las personas indocumentadas, un número de ITIN. Okay. Es lo que necesitan para poder llenar su planilla. ¿En un centro Vita le ayudan también a sacar ese número ITIN? No, tuvieran que ir a otro lugar, a otras oficinas que se dedican a eso. Ok. Importante información. Vamos a proseguir con una pauta comercial y cuando continuemos vamos a hablar del tema de deducciones y lo más importante, el reembolso que tanto esperamos en nuestro periodo de taxes. Perfecto. Continuamos entonces en Día a Día en tu Casa, el programa comunitario de la organización Casa. Gracias también a todas las personas que nos están viendo en nuestro canal de YouTube. Estamos con Ana Raposo. Ella es una persona del IRS, Senior Consultant, es nuestra coordinadora del tema precisamente de taxes y del centro Vita que somos aquí en Casa. Hablemos entonces ahora, Ana, de cuáles son las deducciones más comunes dependiendo del tipo de declaración de impuestos. Bueno, las personas que están, algunas personas acuden a lo que es la deducción estándar, dependiendo si es casado y todo. Sí, no hacen la forma larga, que es cuando tienen a lo mejor gastos porque son propietarios de casa que pueden deducir los intereses y los impuestos, y entonces la forma larga, el esquema A. Sea los gastos por el esquema A, o sea la deducción estándar,
eso reduce el ingreso, que últimamente entonces se paga menos impuestos sobre eso. Okay. Así que esa es una manera, y las deducciones son, cuando el contribuyente se acoge a la deducción estándar, quiere decir que no tiene más gasto mayor de lo que ya le provee el gobierno por esa cantidad. Entonces, se acogen a esa cantidad. Si tuvieran casas, a lo mejor cuando sacan la cantidad de impuestos y taxes y cosas de ese tipo, si la cantidad es mayor de la deducción estándar, entonces es apropiado que la persona se acoja al esquema A y entonces las detalla todas. Okay, perfecto. Hablamos ahora, Ana, de aproximadamente en cuánto tiempo la persona puede recibir sus reembolsos y cómo obtener ese reembolso de impuestos. Bueno, pues muy buena pregunta. Esa es la... pregunta del millón. Exactamente. 2 millones mejor. Sí. La preparamos en casa, se la mandamos ese mismo día electrónicamente. Entonces, la coordinadora ve en cuestión de menos de 24 horas si la planilla fue aceptada o rechazada. ¿Qué quiere decir si es aceptada o rechazada? Quiere decir que no es que tenga errores o no errores, todavía esa planilla se puede auditar en cualquier momento. Lo que sí es que, por ejemplo, el número de seguro social no tuvo ningún problema, por eso estamos seguros de ver la tarjeta del seguro social para que el nombre esté igual como aparece en esa planilla, en esa tarjeta, y el número sea correcto, igual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es rechazada, puede ser por muchas cosas. No quiere decir que sea por un error, por eso hacemos el reviso de calidad, porque en el reviso de calidad se ve estas cosas, estar seguro que el número de seguro social, la tarjeta, todo esté de acuerdo. Y perdóname, si hay un problema de robo de identidad, eso, también ahí se va, ve ahí va. Muchas personas, muchos contribuyentes, desgraciadamente se han enterado en un centro Vita que han sido víctimas de robo de identidad. Porque al tramitar esa planilla, ya esa planilla fue presentada por otra persona. Y entonces recibimos un código que nos dice que ya esa planilla fue emitida. Y entonces ahí la coordinadora se comunica con el contribuyente y le dice, mire, ya usted llenó su planilla. El contribuyente dice, ¿cómo que llenó la planilla? Esta es la primera vez que vengo. Y ahí es donde se enteran que esa planilla fue ya emitida. Ahí empieza otro proceso de cómo resolver el de robo de identidad. Es para otro programa. Exacto. Pero ese es una razón por qué puede ser rechazada. Otra cosa puede ser, por ejemplo, un muchacho que hace su planilla separada de los padres porque ganó más dinero y no es dependiente de los padres. Si los padres ya lo reclamaron y no hubo esa comunicación y él no sabía, al emitir la planilla de ellos va a ser rechazada. Claro. Porque ya fue emitida. No se puede emitir una planilla por la misma persona 2 veces. Así que hay muchas razones por qué se puedan rechazar. Pero, ¿qué pasa con el robo de identidad? Esto es una cosa que está pasando siempre. Entonces, ya lo vemos hace como 5, 6, 7 años. ¿Qué ha tenido que hacer el IRS? Ingresar unos filtros en el sistema para poder determinar si es la persona, si esa planilla está correcta, si hay cambios de un año a este. Por ejemplo, si el año pasado usted llenó la planilla, por decir, filing separate o conjunta o soltera, y ahora hay un cambio, ya eso es un filtro que va a delatar como una alerta de que algo está pasando. Entonces, dependiendo de las alertas, dependiendo de los filtros, algunas planillas se tramitan antes, más rápida que otras. Una fecha no le puedo decir. Aproximadamente. Más o menos yo le diría en 3 semanas, puede que pase antes. Y en su mayoría la persona tiene que colocar el número de la cuenta en la planilla. Y la manera más rápida de recibirlo es otro documento que tienen que llevar al centro Vita, es una copia de su talonario de cheque. ¿Por qué? No, porque primero que nada el reembolso tiene que ir a la cuenta del nombre que aparece en esa planilla. No puede ser al de un familiar porque no tiene una cuenta de banco. Tiene que ser, el talonario tiene que ser el nombre de la persona que está reflejado en la planilla. Si usted tiene un depósito directo, va a ser la manera más rápida, pero otra vez,
tiene que pasar por los filtros y todo. Si no tiene cuenta de banco y tiene que recibir, o no la trajo, y tiene que recibir un cheque por cheque, se demora un poquito más. Claro. Pero esa es la manera que... Pero siempre volvemos a correr el riesgo que si se roban la correspondencia y todo eso. Así que la manera más rápida y más eficaz es la de un depósito directo. Pero sí tienen que llevar el talonario de cheque para poder verificar, como parte de la calidad, es entrar la ruta, el número de ruta y el número de la cuenta. Sí. Un dígito de diferencia, claro, es otra cuenta. Obviamente. Y ese reembolso cae en otra cuenta de banco y empieza otros procesos sí. que no es muy agradable. No. Igual que si se hace un número de dígito diferente en un Social Security Number, ya es una persona totalmente diferente. Obviamente. Y Ana, digamos ya para finalizar, 2 preguntitas rápidas. Si una persona no le han regresado su W-2, ¿hasta cuánto tiene el empleador la obligación de dárselo al empleado? Y la otra es, si alguien quiere hacer una declaración de impuestos del año antepasado, en este caso no del 17, sino del 2016, ¿a dónde puede acudir? Ok, la primera pregunta es, regularmente para el 31 de enero ya los empleadores deben de haber otorgado la W2. A veces hay algunos ajustes que demoran un poco, pero bueno, ya el contribuyente debe estar en comunicación con su empleador si no lo ha recibido. Puede que haberse perdido, a lo mejor tiene que hacer una enmienda, así que tienen que tener esa conversación, pero ya a esta fecha, a no ser que haya pasado algo muy grave, ya debe de haber acabado. Y la otra pregunta es años anteriores. Sí. En este momento se están haciendo más el enfoque es en el año corriente, pero ya después que pase la preparación, la fecha límite, que este año es el 17 de abril, hay muchas otras oficinas que se mantienen abiertas hasta más adelante, que entonces sí preparan eso, pero tienen que ir a la página web del IRS. ¿Cuál es? Y buscar www.irs.gov y buscar unos centros Vita que estén abiertos después de la temporada y posiblemente ofrezcan estos servicios. Listo. Ana, muchísimas gracias. Completamos nuestro cuestionario de preguntas. Batimos un récord, porque este tema de impuestos hay mucho de qué hablar, pero esperamos que todas estas inquietudes que las responda una persona directamente de la IRS, de verdad que es una bendición para toda la comunidad inmigrante. Gracias por estar en nuestro programa. Gracias por tu apoyo a casa durante todos estos años en el Centro Vita. Sin la ayuda de Ana, definitivamente no podemos prestar este servicio. Entonces, 1000 gracias, los esperamos en casa. Recuerden, somos un Centro Vita, haga sus taxes gratis, no tiene que pagar para que se los hagan y sobre todo se hacen certificados de la manera como deben ser. Para conocer nuestro horario, todos los documentos que necesitan traer, también pueden visitar nuestra página web www.casa-us.org o llamarnos a nuestro teléfono 305-463-7468, la extensión 101. Muchas gracias a Tu Bacana 106.3, a Juan Diego, y los esperamos en una próxima emisión de Día a Día en tu Casa. Gracias, Ana. Bueno, perfecto.